Yo creo que estamos en una situación no solamente de cambio de gobierno, sino también, y esperemos también, de cambio de sistema en muchos de los funcionamientos que se han venido produciendo. Quizás en parte debido a una cierta inercia que ha llevado a que determinadas situaciones se enquisten, ¿no? Se vayan enquistando en determinadas administraciones, ¿no? Y yo creo que es necesario reactualizarla, como usted dijo, resetearla, ¿no? Ponerla un poco a servicio en función de los tiempos y también de la ciudadanía, que es la que al final pues es la que está demandando y para la que nosotros estamos trabajando. Son 75.000 empleados públicos, más o menos, como usted bien ha dicho, y es a través de los cuales, mediante la cual se transparenta, digamos, las instituciones, se convierte en carne y hueso, en un servicio, ¿no? Y la gente está demandando, lógicamente, que también los trabajadores de la administración pública tengan unas condiciones laborales óptimas, ¿no? Para que, digamos, el servicio sea eficiente, ¿no? En ese sentido, usted ha planteado algunas cuestiones que tienen que ver con la consolidación de la plantilla, ¿no? La plantilla, es verdad, desde 2008 había una bolsa de interinos, había un acuerdo de la creación de una bolsa de interinos desde 2011 con una aprobación, con un periodo de 2 años, esto, ¿verdad?, con una ampliación a 1, ¿no? Esa bolsa de interinos nunca se puso en funcionamiento, prácticamente no existe, se han ido vaciando algunos puestos de trabajo y no hay manera de reponerlos. Y a mí me parece que es importante, ¿no?, construir esa bolsa de interinos ¿no?, ese cupo de personas dispuestos a formar parte de la administración. Hay que intentar reducir también la interinidad, ¿no? La interinidad, usted planteó la estabilización de los puestos de trabajo, pero también la consolidación en el mismo, ¿no? La consolidación de la plantilla es importante, ¿no? Porque aquí también estamos hablando de un nivel de experiencia y de solvencia del funcionariado para resolver determinadas cuestiones. A nosotros nos gustaría saber si se va a crear, por fin, o se va a activar esa bolsa, ¿no?, para tener disponible empleo, ¿no? Y es importante, sobre todo, para ir resolviendo los recursos por la vía administrativa, ¿no? Más que llegar en fin, ¿no?, a demandar a la administración. Claro, cuando se demanda a la administración es que algo está funcionando, ¿no? Y sobre todo algo no está funcionando en el ámbito de las personas que se dirigen, ¿no?, que tienen que resolver de manera lo más eficaz e inmediata posible este tipo de soluciones. En ese sentido, había una demanda que yo creo que, en fin, está en vías de resolverse, que era la creación de oficinas judiciales por demarcaciones, para agilizar los trámites, que tienen que ver con notificaciones administrativas, embargos y otro tipo de situaciones, ¿no?, que mucha gente está esperando constantemente porque se resuelvan, ¿no? Me parece que sería importante proceder a la creación de ese tipo de oficinas por cada demarcación. Además, es una exigencia legal que ya desde 2003 creo que está ¿no?, planteada. Luego, aquí se ha hablado ya, usted habló, y también la señora diputada Mendoza, de la necesidad de las infraestructuras, ¿no? Jueces, abogados, fiscales, una vez resuelto ya la ubicación de la ciudad judicial de Santa Cruz, lo que están pensando es que qué es lo que pasa. Usted ha planteado que es un problema de terreno, pero sí me parece que es importante acelerar esta cuestión, igual que en los Llanos de Aridane, igual que en Puerto Cabra, ¿no? Y es importante tener en cuenta todo el asunto de la infraestructura. En Arona, por ejemplo, no hace falta un edificio. En Arona, el mismo personal que trabaja allí lo que plantea es que hay espacio suficiente para crear nuevos juzgados en el mismo edificio judicial de Arona. Luego, respecto a la tecnología, es verdad, los que no estamos muy familiarizados con el ámbito de la justicia, porque no pertenecemos al mundo del derecho, siempre nos ha llamado la atención la cantidad de montañas de papeles, ¿no?, y de, ¿cómo se llama esto?, archivos, que tú dices, expedientes, sí, botados, amontonados, ¿no?, por los pasillos. Joder, esto, ¿no?, a vista de todo el mundo y también a expensas de que algunos papeles desaparezcan, ¿no?, porque curiosamente algunos papeles desaparecen, que son papeles que hay que tener mucha habilidad para ir a buscar el papel que tú estás buscando en una situación esta, pero bueno, ahí lo dejo, algunos han desaparecido y tú dices, ¿cómo sabía ese hombre dónde tenía que ir a buscar, o esa mujer, los papeles que desaparecieron, ¿no? Con lo fácil que es meterse en un archivo, en un programa de Word, ¿no? Entonces, hay quejas sobre la cuestión tecnológica. El sistema Atlante suele tener averías, se colapsa,
Y luego yo creo que hace falta, lo que usted dijo, una transformación, una revolución digital. Yo creo que más bien una revolución digital en este asunto, ¿no? Se pierde mucho tiempo después también indagando cómo funciona el nuevo programa. Y yo creo que ahí también deberíamos acompañarlo de formación para las personas, ¿no? Porque ahí sí que se pierde bastante tiempo, ¿no? Y todo el mundo sabe que la justicia es lenta, pero aquí especialmente se hace bastante más lenta. Sobre el asunto del empleo público también decir que hay bastantes acuerdos de gobierno en la anterior legislatura para plantear esto, ¿no? Cómo deben configurarse esos puestos de trabajo. Yo creo que es importante el negociar las RPT con los sindicatos y con los trabajadores, ¿no? Porque al final ellos también saben cuáles son las necesidades, ¿no? Yo lo dije en una intervención mía, en el último pleno, la gente lo que quiere es hacer bien su trabajo. Y me parece, o sea, eso yo lo tengo clarísimo, ¿no? Salvo algunas excepciones, en fin, que la gente comente. Yo creo que en general, y sobre todo la gente que nos dedicamos al empleo público, lo que queremos es hacer bien nuestro trabajo, porque en el fondo hay también algo de vocación y algo de servicio a la comunidad. Entonces me parece que es importante saber cuáles son las demandas y las soluciones que los mismos trabajadores que están a pie de calle o a pie de oficina o a pie de ventanilla plantean, ¿no? Entonces es importante tenerlos en cuenta. Hubo un problema ahí con los inspectores de salud. En ese sentido yo creo que tiene que haber diálogo, no solamente del gobierno con otras instituciones, sino también entre las consejerías. Tiene que haber bastante diálogo. En el asunto de la transparencia, yo creo que en la anterior legislatura también se avanzó bastante. Esto no es dotar a la ciudadanía de una serie de herramientas para acceder a una mayor transparencia, a ese gobierno de cristal que usted estaba planteando y que el señor presidente del gobierno también lo dijo. Yo creo que también se tiene que mejorar el funcionamiento y la transparencia en los organismos que dependen del gobierno, organismos autónomos, sociedades mercantiles, fundaciones y demás. Yo creo que ahí esto, ¿no? A veces sucede que hay una serie de contratos menores, ¿no? Investidos de una serie de un oscurantismo, ¿no? Que la gente a veces no sabe exactamente qué tipo de contratos son. Me parece que la transparencia también tiene que afectar a ese tipo de organismos dependientes del gobierno. Y luego, y esto es una cuestión que mi grupo estamos trabajando, una propuesta futura para este Parlamento en lo que tiene que ver con la transparencia, una proposición no de ley que vamos a plantear próximamente, y es el registro de los lobbies, ¿no? Yo creo que eso es importante y es una tendencia que en Europa está surtiendo bastante efecto, ¿no? Porque a veces uno se pregunta, bueno, ¿ustedes con quién se reúnen, con quién no se reúnen, ¿no? Uno se pregunta qué grupos de intereses, porque todo el mundo sabe que Bruselas es poco más o menos la milla de oro de los lobbies, ¿no? O sea, que yo tiene que ser, yo no he estado nunca en Bruselas, pero bueno, me puedo informar, estudiar cosas, Tiene que ser impresionante la cantidad de lobbies que circulan por esas calles, por esas avenidas, por esas oficinas, por esos teléfonos móviles. Y a veces uno se pregunta realmente, ¿no?, qué capacidad de presión tienen, hasta qué punto los lobbies deciden las políticas que se llevan a cabo. Yo cuando en la pasada legislatura estuve, en fin, estudiando para aquella propuesta que hice sobre el impuesto a las bebidas azucaradas, llegué a la conclusión de que, vamos, lo que podamos hacer en este Parlamento respecto a lo que hacen las grandes multinacionales de la alimentación en Bruselas para permitir que determinados grados de azúcares, en fin, de cosas que a lo mejor no son del todo deseables, se admitan y se permitan que vaya a la alimentación, tiene que ser tremendo. ¿Sí? ¿Qué fuerza tiene uno ante eso? Y la ciudadanía además lo dice. De hecho, algunos de estos lobbies vinieron a reunirse conmigo sin que yo los llamara ni nada. El tema del azúcar, los lácteos, yo le dije, yo con la leche no tengo ningún problema, pero bueno, a no ser que ustedes le echen 10 cucharadas de azúcar, como se le llama a 330 mililitros por lata de Coca-Cola o de Nestlé, ¿no? En fin, en principio no tengo ningún problema, pero sí es verdad que los lobbies están ahí, se ganan su sueldo y entonces creo que todos tenemos derecho a hacer valer nuestros intereses en las instituciones públicas. Los lobbies, los que no son lobbies, las asociaciones, los sindicatos, esto, ¿verdad?, la gente afectada por determinados problemas. Pero a mí lo que me parece importante es que este Parlamento, siguiendo la estela, tanto de la Unión Europea como de otras comunidades, como de los propios Estados Unidos, tenga regulado, ¿no?, esto, ¿verdad?, en un registro, qué empresas, qué sindicatos, qué grupos de intereses, de presión o lobby, como ustedes quieran llamarlo, ¿no?, o como queramos llamarlo, son los que están acreditados, ¿no?, con un decálogo ético y de otro tipo de circunstancias, ¿no?, que yo creo que debe ser, en fin, abierto, gratuito, no transparente, ¿no?, para que la gente sepa
¿no? Que los que somos cargos públicos, los que nos dedicamos al poder legislativo, estamos también sometidos a presiones y qué tipo de presiones y reuniones mantenemos con ese tipo de grupos de intereses que, insisto, en una sociedad como la nuestra es obvio, necesario, legal, ¿no? Que eso exista, ¿verdad? Porque son grupos de intereses, pero creo que eso tiene que ser esto, ¿no? Público, ¿no? En ese sentido, anuncio que estamos preparando una iniciativa en este sentido que esperamos consensuarla con todos los grupos de esta Cámara, porque yo creo que es la moda democrática, la transparencia, una de ellas, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Es decir, se trata de poner luz a la actividad de los grupos de intereses, que muchas veces la ciudadanía se preocupa, se pregunta por qué se decidió esto, por qué en el último momento se cambió la decisión. Como pasó con el impuesto, la discusión sobre el impuesto a los coches, híbridos, ¿no? Que pasó no sé si en el último o penúltimo pleno, ¿no? Cuando se había acordado un tipo de impuesto a un tipo de vehículos híbridos y esa madrugada se cambió el sentido del voto por los grupos del gobierno. Y yo cuando llegué ya para felicitar a las 9 de la mañana a todos los grupos por haber llegado a un acuerdo, resulta que ese acuerdo, algo pasó en la madrugada, que en fin, yo no me enteré, y entonces pues no pudo sacarse por unanimidad ese tipo de acuerdos, ¿no? Alguna empresa, digamos que intervino, ¿no? Se han planteado aquí otras cuestiones y a mí me gustaría hablar de la policía. Vamos canaria. acabando, señor Sí, Denis, por favor. La policía canaria, sí. Un minutito, señora presidenta, por favor. La policía canaria lleva un tiempo con un malestar psicológico, social evidente. Ha habido conflictos, hay un mando que está, en fin, con una sentencia firme. Nosotros queríamos preguntar concretamente, porque al final un psicólogo intervino con la policía en la pasada legislatura, ¿no? A raíz de aquel conflicto, y se llegó a un acuerdo por todas las partes que finalmente el gobierno, pues, al final parece que no lo va a tener en cuenta, un acuerdo de convenio con la Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna para un atendimiento y acompañamiento a las personas de la Policía Canaria que desempeñan esta labor. A nosotros nos gustaría saber, y si no se lo anotamos, que lo tenga en cuenta, porque esto es una necesidad que nos están planteando, ¿no? Vale, bueno, y lo dejo aquí, ya tenemos tiempo de decir. Gracias.